conduce de manera adecuada, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es tipos de agentes, viendo otra visión, que es la visión de Nawana, Hintashi Nawana, que aunque ya es un poquito antigüita, pero es una visión bastante interesante respecto de el cómo también se puede enfocar esta tipología de agentes, considerando no solamente el hecho de el conseguir el máximo del desempeño de un agente, sino más bien considerar sus habilidades sociales, sus habilidades de comunicarse. Esto es muy interesante desde el punto de vista que el ser humano también es un ser social. No nos olvidemos que el ser humano ha construido conocimiento la mayor parte de su vida, más por la interacción con otros seres humanos, por su interacción con el entorno, que en sí por su forma independiente y autónoma. Es cierto, esta forma independiente autónoma le da una característica de adquisición de conocimiento, pero si a esto incluimos una ayuda de otro semejante u otro externo, entonces obviamente el conocimiento podrá avanzar mucho más rápido en su aprendizaje, ¿sí? Entonces voy a iniciar grabando la sesión para que también en caso de que queramos nosotros tengamos presente, y voy a empezar a compartir mi presentación. Por favor, me informan si visualizan todos la presentación antes de que la pueda poner en pantalla completa. Todos están viendo la presentación. Por favor, si alguien tiene algún problema, por favor lo indica. ¿Ok? Sí, estamos aquí ya. Entonces iniciamos. Vamos a ver la tercera, bueno, en realidad sería la cuarta sesión ya sobre lo que son agentes inteligentes. Habíamos visto ya lo que son los tipos de agentes según Russell y Norvig. Russell y Norvig siempre enfocando desde el punto de vista de obtener el máximo de la medida de desempeño del agente. Habíamos identificado lo que son los agentes reactivos, los agentes basados en modelo, los agentes basados en objetivos, los agentes basados en utilidad y los agentes que aprenden, ¿no? Habíamos visto que aunque esta tipología era separada, era también jerárquica, lo que nos indicaba que uno incluía al otro. Empezábamos con el que menos habilidades tenía, que eran los reactivos, que aunque podría considerarse bastante completo respecto de tener una gran cantidad de percepciones y acciones delimitadas en su base de conocimiento, podría simular una buena interacción con el entorno. Esto solo lo hacía en un tiempo específico. Mientras que el basado en modelos precisamente, denme un minutito, creo que alguien se quiere conectar. Sí, espero que ya no existan. Hay varios que han expresado que están teniendo algún problema con la conexión, así que voy a tratar de compartir esto de diferente manera para tener siempre a la mano el hecho de poder trabajar. Ok, entonces nosotros hemos visto los basados en modelo, que ya consideraba un T-1, un T y un T+1, considerando la posibilidad de un estado anterior, la evolución de lo que significarían las percepciones y obviamente también la posibilidad de la ejecución de las acciones dentro del entorno. También teníamos los basados en objetivos, que miraban un poco más allá, a un T+N, donde en realidad en el T+N se trataba de conseguir ciertos objetivos, cumplir ciertas metas. Entonces ya no era simplemente es posible ejecutar la acción, sino que también teníamos que analizar el hecho de si esa acción nos llevaría satisfactoriamente hacia una meta
que queríamos alcanzar en un tiempo posterior. También nosotros tenemos que trabajar. Deme un minutito, por favor, les voy a pedir. Estoy con mi batería queriendo morirse. Voy a enchufar mi batería, por favor. Un minutito. Mil disculpas. Continuamos. También hablamos de los que son orientados o basados en utilidad con los agentes que en este caso debían considerar también la felicidad del usuario, donde este usuario pues tenía la posibilidad de introducir un parámetro para la evaluación de lo que iba a significar precisamente el que él se sintiera satisfecho, ¿no? Además de simplemente considerar que estábamos dirigiéndonos hacia la meta que habíamos planificado, también debíamos considerar el hecho de tratar de hacer lo más feliz a nuestro usuario. Y bueno, teníamos el último tipo de agente, que eran los que aprendían, que estos indicaban tener ya no solamente una verificación de acciones, verificación de objetivos y utilidad, sino que tenían una posibilidad de hacer una crítica. Esta crítica nos llevaría a ver si, además de que cumplíamos con las expectativas de nuestro usuario y de nuestra medida de desempeño, también deberíamos ver si considerabas darnos un buen plan. Podíamos tener un generador de problemas, de manera de prever el hecho de que pudieran existir algunas contingencias a posteriori, y nosotros podríamos hacer una ejecución de acciones considerando las mejores opciones antes de simplemente conseguir un resultado en el entorno, ¿sí? Ok, eran los tipos de agentes que habían sido planteados por Russell y Norvig. Ahora vemos otra visión, según Nawana. Nawana Hintashi es un estudioso japonés que lo que nos va a hacer es tratar de plantearnos lo que va a significar los agentes desde un punto de vista considerando lo que va a ser la visión de lo que son sus habilidades sociales, su interacción con usuarios y otros agentes. Entonces, aquí ya no hablamos simplemente de agentes individuales, sino de agentes sociales, donde esta característica es muy importante de considerar, tomando en cuenta el hecho de que mayor conocimiento en un tiempo menor podrá ser construido mediante la interrelación con otras entidades que sean semejantes a él, o por iniciativas para poder obtener información respecto del entorno en el cual se quieren desarrollar las actividades. ¿Qué tipos o qué características deberíamos nosotros considerar a este punto? Entonces, primero vamos a considerar la característica de reactividad. ¿Es posible que este agente ejecute acciones? Sabemos ya de Russell y Norvig que lo mínimo que debería hacer cualquier agente es mínimamente percibir algo del entorno y poder ejecutar una acción en él. Esto nos debería significar que mínimamente debe tener una base de conocimiento, aquella que su diseñador le ha dado. Además, debería ser autónomo. Nuevamente, estamos con la misma característica que Russell y Norvig habrían definido. Tiene habilidades de aprendizaje, además de aquellas que corresponden a su base de conocimiento. Estos agentes, no son independientes totales, eso ya lo hemos discutido, simplemente van a tratar de, a través de un motor de aprendizaje,
poder generar nuevos conocimientos que estén asociados a estímulos a los cuales nunca antes se habían enfrentado y por tanto al no enfrentarse a estos no tenían asociado una acción. Pero este motor de aprendizaje debe tener la posibilidad de poder hacer ese análisis crítico respecto de estos estímulos y poder obviamente asociar aquellas acciones que correspondan. Debe ser adaptable. Sabemos que si aprende, ¿no es cierto?, podrá ser adaptable. Esta adaptabilidad estará relacionada al hecho de que pueda empezar a relacionarse con otros entornos de una manera semejante a la que se enfrentaría con entornos conocidos, ¿no? Aquí nos recordamos de esto que habíamos enfatizado cuando construíamos un agente con Russell y Norvig, ¿no? El hecho de que un agente no podrá generar nuevas acciones, ya que las acciones van a estar directamente relacionadas con lo que van a ser sus efectores. Si es que nosotros queremos crear una nueva acción, deberemos verificar con anticipación si es que la acción es posible de ejecutar. Caso contrario, simplemente será un mensaje que aparezca a través de un screen que estará recomendando la mejor acción a tomar, pero que posiblemente la gente no va a poder ejecutar. De la misma manera con los estímulos o las percepciones. Las percepciones serán estímulos que son adquiridos desde el exterior por los sensores, pero ningún estímulo que no viniera de un sensor que esté asociado al diseño de un agente podrá ser analizado si es que este no ha sido previamente introducido, conectado, relacionado a lo que es la estructura del agente. Comunicación. Aquí vamos con lo diferente que considera Nawana, ¿no? Entonces él dice, debe ser posible para el agente poder comunicarse. Esta comunicación o sociabilidad debe ser a través ya sea de un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje que podría ser un lenguaje natural. Para eso necesitamos sintetizador de voz, si queremos, o mínimamente un teletipo en el cual se puede escribir, que pueda generar un diálogo, que pueda intercambiar palabras, frases con otras entidades, ¿no es cierto? Estas podrían ser dentro de un formato definido, también llamado protocolo, ¿no es cierto? O simplemente podría ser una lectura y envío de mensajes, ¿sí? Entonces, no importa la forma, pero debe tener la habilidad de poder enviar y recibir información, ya sea a través de un lenguaje natural, un diálogo por mensajes o simplemente un envío y recepción de pequeños paquetes de información basados en ciertos protocolos. Todos estos van a hacer que precisamente se pueda vislumbrar esta característica de comunicación o sociabilidad. Debe caracterizarse por ser continuo temporalmente. ¿Eso qué significa? Que no es que hoy se comporta de una manera y mañana cambia drásticamente su comportamiento. Esto sabemos respecto de la definición de lo que van a ser los modelos dentro de los agentes. Entonces, ya Russell y Norvig habían considerado este hecho de que si yo tengo una base de conocimiento, tengo una forma de relacionarme con el mundo, entonces ese modelo no puede cambiar drásticamente en el tiempo. Lo que sí puede hacer es mejorar, pero no debería cambiar drásticamente. No es que hoy estoy caminando, moviendo mis rueditas hacia adelante y mañana resulta que cambié mi paradigma y caminar significará mover mis rueditas hacia atrás. El paradigma debería mantenerse en un tiempo más largo, por lo tanto poder probar en un tiempo más largo lo que va a significar precisamente las actividades constantes que van a desarrollar. Esto va a garantizar también que el usuario final pueda desempeñar una función de utilidad satisfactoria. Y este es algo muy interesante, la proactividad. Esto va a estar muy relacionado a la parte de aprendizaje, ¿no es cierto?
pero además a la parte de planificación, de generación de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser proactivo significará poder tomar iniciativas para adquirir conocimiento, poder generar problemas de manera que pueda hacer una previa evaluación de posibles casos, problemas, conflictos que podrían presentarse ante él antes de simplemente poder ejecutar una acción por un estímulo específico. Entonces, puedo realizarlo, es posible que lo haga, no me dañará mi fuselaje, me llevará efectivamente hacia la meta que quiero, pero no conozco este parámetro, podría preguntarlo, puedo emprender una pregunta ya sea a mi usuario o a otra gente del entorno para ratificar información antes de simplemente ejecutar una acción correspondiente. ¿Qué tipos de agentes vamos a ver? En este caso, primero vamos a realizar un estudio bajo 5 dimensiones, ¿sí? La primera dimensión está relacionada a la movilidad. Cuando hablamos de la movilidad, vamos a ver si nuestro agente se puede trasladar a través de medios lógicos o no. ¿Qué medios lógicos estaríamos hablando? Precisamente aquellos relacionados al Internet. Si hablamos de un agente que simplemente se ubica dentro de un computador y trabaja solamente dentro de él, ¿sí? Ya sea que esté relacionado al sistema operativo, a una aplicación específica o no sé, esté específicamente asociado a la generación de un estímulo que está solo en este computador. Entonces, a esos les diremos que son estáticos, ¿sí? Dentro de un mismo entorno controlado, ¿no? Pero si en contraposición se traslada a través de cualquier medio lógico, ¿no es cierto? O a través de cualquier medio de comunicación posible, ¿no es cierto? Diremos, esto no podría ser dentro de una WAN, podría ser solamente en redes de computadoras, no así en redes móviles. Pero eso ya sabemos, para nosotros es algo ambiguo, ya que en general el Internet ahora incluye todos los dispositivos. Por tanto, si el agente puede trasladarse a través de los medios o las carreteras lógicas de Internet, nosotros le diremos que es móvil. Esto debería ser posible siempre y cuando este agente sea altamente adaptable, pueda obtener información de su entorno, sea bastante proactivo, ¿no es cierto? Y obviamente pueda comunicarse con el entorno, ¿no? Un clásico ejemplo de esto, desde ya hace mucho tiempo, son lo que se llaman los virus, ¿no? Que pudiendo acoplarse a un programa sencillo, puede adaptarse fácilmente a diferentes entornos y puede generar acciones, ya sea de daño o de beneficio, en diferentes entornos. Entonces se puede trasladar utilizando medios lógicos que puedan ser portables o no, o simplemente trasladarse a través de un medio lógico continuo, ¿no? Entonces estaríamos hablando que podrían ser en este caso móviles o estáticos. Luego tenemos la segunda dimensión, que es la que se llama de colaboración. Entonces, ¿podría yo colaborar de la manera de reaccionar o de deliberar? Entonces, si voy a reaccionar, simplemente significará que mi agente hace el clásico: recibir las percepciones del medio ambiente y emitir acciones en él de una manera directa. Por tanto, a cierto estímulo específico corresponderá una acción específica. Este será el reactivo muy conocido, lo hemos estado hablando tanto en Russell, Norvig, y ahora también lo incluimos en los tipos de Nawana, ¿no? Estos reactivos, nuevamente, podrán reaccionar ya sea a un estímulo
del medio ambiente externo, si hablamos del medio ambiente real, o de un medio ambiente lógico. Entonces, posiblemente también podrían relacionarse con lo que va a ser otros agentes, donde ante la recepción, por ejemplo, de un mensaje, solicitud de información, ellos simplemente envíen la información correspondiente. Esto necesitará obviamente un protocolo, posible también un lenguaje, ¿no es cierto? Pero simplemente dará información al momento que se lo solicite, según lo que se le solicite. Pero también existirán los deliberativos. ¿Cuál es la diferencia con estos, no? Entonces, además de simplemente recibir un estímulo, una percepción, una solicitud de información, el agente realizará ciertas verificaciones, realizará ciertos análisis, realizará cierta estrategia de tratamiento de la información, y además también verificará si esta información es posible de ser manipulada por él, es beneficiosa para él, antes de simplemente emitir una acción. En muchos de los casos se emitirán planes, modelos de tratamiento de la información antes de simplemente emitir la acción. Por tanto, tendrá, si quieren, un pequeño motor, programa que le permitirá hacer un análisis previo del estímulo, información, solicitud que se está recibiendo antes de simplemente emitir la acción. Vamos al siguiente. La siguiente dimensión será en estos 3 atributos que fueron propuestos por el MIT, que indica esta dimensión estará constituida por la autonomía, el aprendizaje y la colaboración. La autonomía ya la conocemos. Debe ser posible que después de que tenga su base de conocimiento, a través de algún tipo de motor de aprendizaje, pueda de manera independiente poder relacionarse con el entorno. Pero además hay la característica de aprendizaje, ¿no? Es autónomo, es independiente, pero podría enfocarse específicamente a solamente aprender del entorno, aprender de los estímulos. Entonces no simplemente generará algunas acciones en el entorno y se interrelacionará con el entorno, sino que además emprenderá constantemente acciones para poder obtener mayor información y por ende también obtener mayor conocimiento. Pero a esto también la habilidad de poder cooperar o colaborar. En este caso deberíamos pensar que va a colaborar con otros agentes que pueden ser de su mismo tipo o no, que podrían ser semejantes a él o no, pero con los cuales se puede comunicar. Entonces aquí, para cooperar, la principal característica deberá ser el que pueda comunicarse. Ya hemos dicho, a través de un lenguaje, a través de un protocolo, a través de un diálogo, a través de un intercambio de mensajes, pero podrá colaborar. Entonces, puede ser que existan estos por sí solos, de manera de colaborar ya sea con un agente o ya sea con un usuario. Puede colaborar, por ejemplo, para que aprendan un idioma específico, de manera de irlo evaluando constantemente para que él pueda adquirir la habilidad de aprender un idioma, un lenguaje nuevo, ¿cierto? Pero estaríamos verificando en este caso solamente acciones específicas relacionadas al hecho de colaborar con esta tercera entidad. Si las 3 características o 3 atributos se presentan en un solo agente, se dirá que este agente es un Smart Agent. El Smart Agent debería ser la máxima expresión de un agente social, ya que al ser autónomo, ¿no es cierto?, aprende, pero además se interrelaciona con el entorno. Si es de aprendizaje, además está emprendiendo constantemente iniciativas para obtener nuevo conocimiento y por tanto poder relacionarse mejor con el entorno, aprender a adaptarse constantemente con el entorno.
Y obviamente si es colaborativo, podrá intercambiar conocimiento con otros semejantes como él para poder precisamente generar mayores acciones y conocer mayores estímulos, ¿no? Entonces, este Smart Agent hasta el momento no ha sido representado por ninguna propuesta que ha sido construida como agente. Se pensaría que va a ser la máxima expresión, lo más cercano a un ser humano inteligente. La cuarta dimensión, por su rol. Esta dimensión ha surgido precisamente cuando estalló lo que ha sido ahora la gran World Wide Web, que es el Internet, donde precisamente lo que más se manipuló fue la información. De ahí que existían inicialmente pocos medios, no solo teníamos computadores y era una red LAN que se conectaba con otra red LAN, pero ahora tenemos N dispositivos que están conectados a una gran nube de información, una gran nube mediológico que genera un montón de información, ¿no? Esta información puede ser recolectada, puede ser indexada, puede ser clasificada, puede ser organizada y puede ser analizada. Por tanto, tanta información, ¿no es cierto?, necesita de algunas entidades que puedan generar estas acciones de manera automática. Es de ahí que este tipo de agentes en realidad ya están trabajando, ya generan cierta información bajo ciertos criterios específicos, ¿no? Hay agentes que automáticamente al enlazarse una página web a un repositorio, automáticamente la analizan, extraen sus palabras más significativas, ya sea por repetición o por lugar donde se los escribe, o subtítulo o estructura en la cual se encuentran. Además los catalogan, los indexan y los guardan, y además crean enlaces con todas sus características ponderadas dentro de un buscador. Los mismos buscadores son agentes, ¿no es cierto? Agentes que pueden direccionar las búsquedas dentro de algunos repositorios específicamente o dentro de toda la World Wide Web. Tenemos los crawlers que también hacen lo mismo, ¿no es cierto? Lo que hacen es trasladarse por muchos repositorios y van recolectando información de manera de ponderar cómo está organizada, cómo está relacionada, etcétera, etcétera. Ahora está muy de moda lo que conocemos como Big Data, ¿sí? Todo el área de Big Data, que lo que hace que es a través de un montón de datos que posiblemente no están ni clasificados, ni organizados, ni nada, trata de encontrar similitudes, trata de encontrar coincidencias de manera de poder establecer análisis, conclusiones que les lleven a poder tomar buenas decisiones o por lo menos establecer estimaciones, prever algunos casos, lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con el coronavirus, ¿no es cierto? Si se tenía un análisis de crecimiento de la curva hasta hace un mes, ¿no es cierto?, donde indicaban que el máximo crecimiento de contagio iban a ser de 1,500 personas. Ahora ya hemos sobrepasado los 3,000, ¿no? Entonces posiblemente o la información fue insuficiente en su momento, o el que hizo el análisis pues no lo hizo de manera adecuada, ¿no? O posiblemente simplemente ingresó el factor perturbación, el ser humano que a veces no hace caso y por tanto no va a seguir formalidades ni estándares y puede hacer que el modelo falle. Es una perturbación, pero ahí estamos, ¿no es cierto? Hay mucha información y por tanto aquí ha surgido un rol muy importante que ha sido el rol de agentes que tratan la información, que tratan todo lo que está en el Internet. Y pues bueno,
obviamente después de ser analizado, debe ser enviado a los medios que correspondan, ¿no? Ya sea a través de las redes sociales, a través de correos electrónicos, a través de listas indexadas, páginas que son especializadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, internamente hay programas que están constantemente trabajando, constantemente obteniendo información, analizando la información. Y esto es algo que ya se ha ido trabajando mucho tiempo. Y bueno, hemos visto estas 4 dimensiones, pero existirá una más, que van a ser la dimensión de los híbridos, donde en los híbridos podemos ver alguna combinación de 2 o más de las anteriores en su totalidad. Entonces, podrían existir agentes que sean móviles autónomos, o podrían existir móviles deliberativos, o solamente móviles reactivos. Un virus, por ejemplo, es un móvil reactivo, ¿sí? Se traslada a través de algunas redes, y cuando encuentra una característica especial, ¿no es cierto?, puede ser beneficioso o dañina, su acción se ejecutará, ¿no? Entonces, ante la presencia de una condición específica, puede ser una falla que no parchaste en tu Windows, ¿no es cierto? Entonces, advierte la presencia de esa falla, y lo que hace es ejecutar un pequeño código que podría ser beneficioso o podría ser dañino. La mayor parte de las veces los virus son asociados a daños, pero no todos ellos son o han sido creados para causar daño. Aquí tenemos 5 dimensiones en las que Nawana ha tratado de estudiar todo lo que han sido los agentes desde su punto de vista. Pero estas 5 dimensiones es posible que no tengan presentes todavía propuestas de agentes ya construidos. Por tanto, indica, ok, aunque estas 5 dimensiones están para el estudio, están propuestas, y esperaríamos que en un futuro se construyan agentes que los puedan representar, a la fecha solamente existen algunos tipos específicos. De ahí que él encuentra y reconoce 7 tipos que hasta el momento tienen representaciones específicas, ¿no? Primero, los reactivos, que son los más básicos. Esos ya desde las primeras iniciativas de construcción existían, y aunque en su principio se los llamó inteligentes, estos precisamente no son inteligentes, simplemente serán racionales. Los colaborativos, todas estas interfaces, y ustedes los conocen más como bots, ¿no es cierto?, existen ya en las redes. Ustedes pueden bajar N-bots de las redes, son muchos de ellos gratuitos, algunos para aprender idiomas, otros para practicar escritura, otros para poder generar intercambio de mensajes automáticos, otro para generar conversaciones, ¿no? Entonces ya existen este tipo de agentes de software específicamente, que pueden relacionarse tanto entre sí como con un usuario tercero. Los de interfaz, los de interfaz que generalmente van a relacionarse con un usuario humano, donde ellos lo que hacen es pues obtener cierta información del usuario, generando unas iniciativas de manera de poder dar un servicio, ¿sí?, un servicio automático, ¿sí?, a las expendedoras automáticas de café, los programas automáticos de respuestas, por ejemplo, en un sistema de turismo. Estos ya son considerados agentes, todavía sí en muchos de los casos racionales, pero hay ya algunas iniciativas que van usando lo que es Machine Learning para poder establecer algunos criterios respecto de las solicitudes que los usuarios han tenido y las respuestas que constantemente ya se han dado. Entonces, por tanto, se pueden hacer asociaciones respecto de los requerimientos constantes también que se han presentado ante esos agentes.
Los móviles, estos creo que no los podemos discutir. Hay mucho software que se automáticamente, de manera autónoma, se traslada a través de las redes y pues bueno, obtiene información de las terminales de todas las redes conectadas, ¿no es cierto? De manera que puede trabajar con ellas. Y bueno, esta que ya la hemos ponderado, los de información o internet, que precisamente trabajará en poder hacer que esta información, esta gran información que se encuentra en la World Wide Web, pues pueda ser de alguna manera organizada, pueda no duplicarse, pueda ser clasificada y obviamente pueda responder de mejor manera a los requerimientos de las búsquedas de los usuarios. Aquí vamos a incluir las últimas dos. Primero, los híbridos, que se ha visto ya que existen algunas combinaciones entre los anteriores, de manera que pueden resaltar una totalidad de los agentes, pero también existen algunos que son heterogéneos. Son móviles parciales y son de información, pero orientados a información específica, ¿sí? No a cualquier información. Entonces puede ser a información, por ejemplo, de mantenimiento, o puede ser a información personal o a información de perdidos, ¿no es cierto? Pero solo se van a trasladar a través de cierto tipo de redes, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo han trabajado, puedes poner tú un agente que haga el control de tu personal, tomando en cuenta a qué hora ha encendido su computador, qué programas ha visto y en qué programas ha trabajado más y a qué hora ha cerrado su computador. Entonces, esos, por ejemplo, son parcialmente móviles dentro de una red específica y además están orientados a obtener información muy específica también. Entonces, ahí hablaremos de los heterogéneos. Estas, aunque están mal enumerados, estos siete tipos de agentes serán aquellos que conocer Nawana va a ir trabajando constantemente. Pero aquí, como vemos, ya ha resaltado el hecho de que pueda comunicarse, de que pueda obtener información, de que pueda emprender iniciativas que le permitan poder trabajar precisamente con esto que van a ser precisamente todo lo que va a ser el entorno de los agentes. Aquí nos faltaba un punto. Hemos terminado ya con tipología de agentes. Entonces tenemos dos enfoques. En la tipología de Russell, aunque no se habla de los agentes sociales, ¿sí? Se habla de los agentes que aprenden. Pero ¿por qué no es interesante hablar de sociedades de agentes? Quizás de multiagentes. Porque precisamente es en los entornos donde Russell y Norvig dicen, ok, a la gente le podemos dar todas las habilidades sociales, pero si en su entorno no existe otro agente, entonces en realidad no es un multiagente específicamente, ¿no? No es solo tener las habilidades, sino poder tener el entorno y el ambiente con otros agentes para trabajar. Entonces de ahí que empieza a estudiar los entornos. ¿Qué entornos va a reconocer? Primero, el totalmente observable o parcialmente observable. Uno contra otro quizás. Cuando es totalmente observable, se dice que la gente puede obtener información absolutamente de todo el entorno. Por tanto, debe tener sensores suficientes que le permitan obtener los cambios que ocurren en absolutamente todas las partes del entorno en el cual va a trabajar. Parcialmente observable, es posible que obtenga información, pero no de todo el entorno. Entonces, por ejemplo, nuestra aspiradora no obtenía información solo del piso, pero no de las paredes ni del techo. Entonces, ese entorno era parcialmente observable. Para que pudiera acceder a todo el entorno, posiblemente tendríamos que darle otros actuadores más y obviamente posiblemente algunos otros sensores. Luego tenemos los entornos considerando si son deterministas
o estocásticos. ¿Cuáles son los deterministas? Los deterministas serán aquellos que con sus acciones determinen algún cambio en el entorno de manera que éste determine la siguiente percepción que vaya a generarse para la gente. Entonces yo limpio, entonces la siguiente percepción debería estar asociada a que ya está limpio, ¿sí? Entonces puedo limpiar algo, entonces puedo pasar a través de él porque ya está limpio. Puedo transitar por ese espacio del piso porque ya está limpio. Puedo ir a algo más grande, ¿no es cierto? Si gano una recompensa, por ejemplo, en un juego, entonces puedo trasladarme al siguiente episodio. Pero si no cumplo el reto, no me trasladaré al siguiente. Entonces, las acciones que ejecuta el agente determinarán la posibilidad de seguirse relacionando con el entorno o no. Los estocásticos, aquí los estocásticos van a tener que ver con la probabilidad o posibilidad de que algo esté presente en el entorno. Entonces es posible que el entorno sea parcialmente observable, quizás desconocido. Entonces el agente lo que tiene que ver es la probabilidad de ejecutar sus acciones y por tanto poder trasladarse a través del entorno. Tenemos los entornos episódicos y secuenciales. Como su nombre lo dice, episódicos, en episodios. Durante un cierto lapso de tiempo el entorno se comporta de una misma manera y después de ese lapso de tiempo el entorno cambia completamente, pudiendo cambiar no solamente el entorno, sino también las acciones que la gente puede ejecutar en ese entorno. Este es un clásico de los juegos, ¿no es cierto? Donde en un primer nivel, digamos, estamos en una montaña y tenemos que escalar la montaña y llegar al pico para poder terminar ese nivel, ¿no? Entonces, generalmente vamos a tener habilidades de poder trepar, ¿no es cierto? De poder caminar, no sé, algunas otras habilidades más que me permitan llegar al pico, ¿no? Pero después de llegar al pico paso al siguiente nivel y el siguiente nivel cambia completamente. Puede ser un entorno, por ejemplo, de mar, de océano, donde yo tengo que nadar o donde yo tengo que luchar contra tiburones, ¿cierto? Entonces, a medida que voy transcurriendo niveles o lapsos de tiempo, entonces el entorno cambia constantemente, se produce por episodios que hacen que el cambio sea drástico. Mientras que los secuenciales serán lo opuesto. En un tiempo indeterminado, eterno, podríamos decir, aunque eso no existe, ¿no es cierto? El agente va a tener la misma percepción del entorno. Entonces estoy en una carretera, ¿no es cierto? Y aunque puede ser que a un momento aparezcan casas, otro momento árboles, otro momento autos, ¿no es cierto? El entorno en sí no va a tener cambios desconocidos. No va a aparecer de pronto en el medio de la carretera, no sé, un tren, cuando ni estaba planificado un tren ahí, ¿cierto? Si es una autopista, peor. Entonces en la autopista solo hay autos y autos y autos y carretera y carretera y carretera, ¿no es cierto? Quizás algunas salidas de la autopista, pero nada más. Entonces la secuencialidad va a estar determinada por el hecho del constante, del comportamiento y de los objetos que se presentan ante la gente del entorno. Estático y dinámico. Estático, creo que es claro, el entorno es el mismo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces no se mueve nada y él simplemente se va a interrelacionar con objetos que no cambian de lugar ni cambian en el tiempo por sí mismos. Mientras que el dinámico será diferente, va a cambiar, ¿sí? Ya sea que cambie por el movimiento de los objetos que podrían ser discretos, ¿no es cierto? O podría cambiar drásticamente a medida que uno vaya trasladándose por el entorno, ¿no? Entonces estoy, por ejemplo, en el río del Amazonas y hay un momento en que el río es calmo, luego el río es
turbulento y voy más allá y me preso con una catarata y sigo yendo y el río se hace más grande, más caudaloso y hay pescados y hay serpientes, ¿no es cierto? Entonces hay una dinamicidad, hay un movimiento, aunque la parte de los objetos podrían ser conocidos, ¿no es cierto? Hay un cambio constante en el entorno, ya sea por elementos conocidos o por la aparición de elementos que no son conocidos. Discreto y continuo. La parte de discreto es que son elementos conocidos y posibles de contar, de enumerar, ¿no es cierto? Hay una silla, una mesa, una cama, una ventana, ¿no es cierto? Y puedo enumerarlos y tenerlos en una lista. Son contables y son finitos. Mientras que en la parte continua los objetos y los comportamientos del entorno son infinitos, ¿no? Hay muchos, puede ser que haya muchos de ellos, igual que en la carretera hay muchos autos y van a seguir viniendo autos, ¿no es cierto? Pero nunca se acaba, no sé cuántos autos van a haber en realidad. Pueden haber árboles, entonces sé que van a haber árboles, autos, otros autos, ¿no es cierto? Y algunas casas y algunas salidas, pero exactamente no sé cuántos, ¿no? Mientras que en el discreto sí sé. Puedo contarlos, puedo enumerarlos y de ahí que también podré determinar cuando yo haya terminado mi relación con absolutamente todo el entorno. Mientras que en un entorno continuo esto no sucederá. ¿Por qué? Porque no sé cuándo terminará, no sé cuántos hay de ellos. Por tanto, no podré establecer el cuándo yo podré terminar de analizar este entorno. Aún así sean los mismos objetos dentro del entorno, estos no cambien ni sean nuevos. Y viene que precisamente está relacionado al hecho de poder hacer o poder ver entidades sociales, ¿no? Donde dice, ok, puede ser que yo esté en un entorno de agente individual, soy único y no me tengo que relacionar con otros semejantes a mí. Y yo solamente voy a considerar el trabajar con mi entorno, ejecutar acciones y terminar mis acciones, ¿sí? Pero otro será cuando yo tenga un entorno multiagente. En un entorno multiagente, uno, que debo poder comunicarme con los otros agentes. Pueden ser estos agentes diferentes, entonces podría o colaborar con ellos, podría competir con ellos o podría simplemente relacionar, intercambiar información. Si compito, siempre va a haber una posibilidad de que tenga que generar algunas acciones para causar cambios. Si voy a colaborar, significa que debo poder entenderme para poder intercambiar información para que exista un mutuo beneficio. Por tanto, aquí en la idea de los multiagentes, podríamos ser todos iguales, todos hacer las mismas acciones, repartirnos el trabajo. Podríamos ser diferentes, existir un coordinador superior que nos diga qué tenemos que hacer los inferiores, etcétera, etcétera. Entonces, el entorno es aquí el que precisamente va a dar esa característica social, digamos así, a los agentes que construyamos según Russell y Norvig. Mientras que en Nahuana el entorno no es significativo, ya que se considera que es un entorno lógico en la mayor parte de los casos. El único que generalmente va a estar relacionado directamente con un usuario, una entidad humana, si quieren real, va a ser el que es de interfaz, ya que el reactivo estaría introducido dentro de lo que va a ser simplemente un agente que puede ejecutar acciones y percibir estímulos. Aquí nosotros estamos clasificando entornos con el objetivo de poder ver, a cuáles nos queremos enfrentar, cómo es que queremos que sea nuestro entorno y por tanto también cómo es que queremos que nosotros sean las acciones que queremos que se ejecuten en ese entorno. Debemos tomar una primera iniciativa de poder tipificar el entorno en el cual quiero trabajar, de manera de poder también ajustar las acciones a ese entorno, ¿no?
Entonces, aquí una primera clasificación, una clasificación quizá todavía muy general, pero que a medida que vayamos construyendo la vamos a ir especificando con algunos ejemplos mucho más claros y mucho más obviamente asociados a la realidad de los entornos con los cuales cada gente podría relacionarse. Ok, hoy con esto estaríamos terminando el capítulo 2. Aquí nos faltaría una actividad. Nuestra actividad en general, déjenme parar la grabación, si no se hace un montón. En este punto, nosotros concluimos con el capítulo 2 y al concluir con el capítulo 2, nosotros tenemos que completar nuestro taller 1 introduciendo ahora estas tipificaciones a nuestro agente construido, a nuestro primer agente diseñado, ¿no? Entonces voy a introducir un complemento del taller 1, donde lo que espero es que ustedes, habiendo ya entendido qué tipos de agentes tenemos, ustedes puedan autoclasificar el agente que ustedes han propuesto. Entonces ahí vamos a ver si ustedes realmente estaban planificando hacer un agente inteligente o estaban planificando hacer simplemente un agente reactivo, para que puedan después también considerar el hecho de qué necesidades más necesitamos para poder hacer un planteamiento de características interesantes para que nuestro agente llegue realmente a ser un agente inteligente, ¿no? De ahí vamos a ver cuáles de ellos nos son interesantes desde un punto de vista de diseño y cuáles desde un punto de vista simplemente de conceptualización. Aunque ya hemos dicho, Russell y Norvig los consideran de una manera jerárquica. ¿Esto qué quiere decir? Que uno está incluido dentro del otro. Entonces, no es que no voy a construir un reactivo. Voy a construir, por ejemplo, uno de utilidad, que además sigue objetivos, que además tiene algún modelo, que además es reactivo. Pero no solo quiero construir un reactivo o uno en modelo, ¿sí? Quiero construir quizás, me gustaría mucho llegar a construir uno que aprende, ¿sí? Pero mínimamente deberíamos pensar en que al menos debe resolver nuestro problema, ¿no? Y para resolver nuestro problema, mínimamente debería ser uno orientado a objetivos, ¿no? Entonces, es posible que yo en mi primera concepción haya vislumbrado esa idea o simplemente estaba pensando en un reactivo. Y obviamente también vamos a solicitar que puedan clasificar o tipificar su entorno, ¿sí? ¿Dónde han decidido ustedes que trabaje su agente y qué tanto acceso han pensado darle a ese entorno? Esto deberá ser obviamente ratificado por los sensores y los actuadores que ustedes hubieran provisto a su agente. Ok, hasta aquí. Inquietudes, comentarios, preguntas. Todo ha estado claro, se ha entendido, algo no ha estado muy claro. Les escucho, muchachos. Licen, dime. El tipo de agente que vamos a describir para nuestro taller va a ser, o sea, por los dos, por Russell y Nawana, o podemos escoger uno. Sí. Lo que les voy a pedir es, dime qué tipo de agente, según tú, es de los de Nawana y qué tipo de agente es, según tú, de los de Russell y Norvig. Las dos clasificaciones. Pero les voy a poner de todas maneras el enunciado en la plataforma, en el Classroom. Complemento taller número 1 y ahí les voy a especificar qué es lo que quiero que escriban, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo ha estado claro? Marcelo Leonardo dice, ¿podría repetir la diferencia entre un entorno estático y uno discreto? En realidad una diferencia directa no hay.
pueden ser ambos representativos. Puede ser un entorno estático y discreto. El estático simplemente es que no se mueve nada de donde está. Entonces, la primera descripción que tuviste del entorno va a ser la misma hoy, mañana, pasado, en un año, en 2 años, ¿no es cierto? Y el discreto lo único que dice es que yo puedo enumerar las cosas que hay en el entorno, pero podría ser un discreto dinámico, ¿sí? Entonces siempre va a haber una, ¿qué te puedo decir? Una aspiradora, va a haber una silla, una mesa, una cama en una habitación, ¿sí? Pero la aspiradora es inteligente y se va a mover, ¿sí? Entonces va a cambiar de lugar, ¿sí? Por tanto, podríamos decir que ese elemento del entorno es dinámico, ¿sí? Y el entorno en sí va a ser dinámico porque está cambiando, ¿sí? El ser dinámico no significa que va a aumentar cosas, el ser dinámico significa que cambia la posición, el lugar de los objetos o que los objetos mismos cambian o aparecen nuevos, pero podría ser sin aparecer nuevos también dinámico, sí, ¿no es cierto? Pero podría ser dinámico discreto, que tú sabes que siempre va a haber una mesa, una aspiradora, una cama y no va a haber más, ¿sí? Esa sería la diferencia. No sé si está claro el concepto. ¿Alguna otra consulta? Dicen, ¿por qué mencionamos primero 5 agentes en Nahuaná y después otros 7 agentes representativos? No entiendo. Ya, en realidad no son los primeros 5 agentes, son 5 dimensiones en las cuales podríamos tipificar agentes, ¿no? Son 5 dimensiones en las que se podrían agrupar muchos tipos de agentes, pero en esas 5 dimensiones es como dimensiones utópicas, ¿no es cierto? Algunas de esas dimensiones no existen, como la de Smart Agent, ¿sí? No hay ningún agente que tenga las 3 características juntas, ¿no es cierto? Por tanto, esa dimensión, aunque se la ha conceptualizado, aunque se la ha definido, explícitamente no tiene ahorita ningún representante. Por tanto, después solamente dice, ok, Nahuana dice, solamente voy a reconocer estos 7 tipos, porque estos 7 tipos sí tienen propuestas, ¿sí? Entonces, las primeras 5 serían dimensiones en las cuales se puede tipificar agentes según Nahuana, y los últimos 7 serían los 7 que sí tienen representaciones y son reconocidos al final como agentes existentes. Esa sería la diferencia entre esas dos. Está bien, gracias. ¿Alguien más algo? Dicen una duda. Dime. El libro nos menciona en el punto de estáticos y dinámicos también un semidinámico, el cual el entorno no varía con el paso del tiempo, pero sí el rendimiento de la gente. Este rendimiento hay que verlo desde el resultado esperado o desde los actuadores, sensores que tiene la gente. Se va a ver desde la medida de desempeño, ¿no? Entonces dice, no es que el entorno cambia, sino cambian las acciones de la gente respecto del entorno. Entonces, por ejemplo, no en un entorno de clima, llueve, hace frío, ¿no es cierto? Eso sería un entorno dinámico, ¿no es cierto? Entonces, donde la gente tendría que adaptarse. Pero sería semidinámico, no importa si cambia el entorno, pero lo que cambia es la evaluación de la gente para con sus acciones. Entonces, ¿qué también me desempeño en ese entorno? Ahí no le interesa a la gente que cambie el entorno, sino lo que le interesa es cambiar su evaluación interna respecto de las acciones que ejecuta. Ahí sería semidinámico. Ya, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, inquietud, comentario? Bueno, la parte de Nahuana no está en el libro de Russell y Norby, que es un artículo que, bueno, yo he rescatado de hace mucho tiempo, entonces les voy a subir también ese artículo que tiene un poquito más de ampliación y habla también de estas representaciones, ejemplos de propuesta para los que él ha reconocido sus últimos 7 tipos. Entonces espero que lo puedan leer, se los voy a subir también al Classroom, ¿sí?
Concluiríamos el capítulo 2 con el complemento del taller 1, que simplemente deberían ser unas 3 o 4 líneas, no debería ser más, simplemente el tener claro dónde dentro de la clasificación cae mi agente. Y el día lunes empezaríamos ya con lo que significaría el capítulo 3, donde ya vamos a separar de todos estos agentes cuál realmente es el que nos interesa estudiar o cuáles son los que realmente nos interesan estudiar, y vamos a empezar a tratar ya la parte del problema, ¿sí? Aunque a veces nosotros tenemos claro que es para nosotros un problema, es interesante ver el tratamiento del problema desde el punto de vista de la gente. ¿Cómo trataría el problema de la gente? ¿Cómo debería enfocar la parte de las percepciones y las acciones específicamente, ¿no es cierto? Y cómo debería trasladarlo hacia su entorno interno para poder empezar a reflejarlo dentro de lo que va a ser su tratamiento de la información y el conseguir los resultados que espera o que se ha planteado, ¿no? Entonces ahí ya vamos a ver lo que son las técnicas o metodologías asociadas a resolución de problemas, tomando en cuenta ciertas características que deben ser primero planteadas para un agente, algo que ya hemos empezado a hacer, ya hemos empezado a plantear lo que son las percepciones y las acciones. Entonces, ¿qué percibo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, dependiendo de lo que percibo y puedo hacer, ¿cómo podría yo construir una solución? Será lo próximo que vamos a ir viendo en el capítulo 3, ¿sí? ¿Dudas, inquietudes? Una vez más, si no, para poder terminar nuestra clase. Bueno, les agradezco por su asistencia. Sé que estamos en un momento difícil, sé que a veces esto puede resultar un poco aburrido, pero espero poder hacer bastantes actividades en las siguientes clases de manera que esto pueda ser más llevadero. Ya saben mi lema, quédense en casita, cuídense mucho. Nos estaríamos viendo entonces el lunes a las 11:15. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa, gracias. Mamani.